Hola Felipe, la idea de que nos juntemos ahora en esta sesión de feedback, como te comenté en la mañana, es que discutamos un poco y que comentemos cómo fue tu experiencia con el paciente que atendimos en conjunto esta mañana en la urgencia, ¿cierto? Y la idea principal de esto es que tú, en forma libre y totalmente cómoda y sin presiones, me puedas contar un poco cómo te sentiste atendiendo a la señora María en una primera instancia. Luego me puedes contar un poco cómo crees tú que fue tu anamnesis, tu examen físico, tu aproximación diagnóstica, terapéutica y finalmente, ¿cierto? ¿Cómo crees tú que fue la educación que le hiciste a este paciente? Como tú bien sabes, tú ya estás próximo a terminar tu carrera, ¿cierto? Es un interno de séptimo, en que ya no solo nos tenemos que enfocar, ¿cierto?, en una anamnesis en examen físico, sino en una visión completa y holística del paciente que estamos viendo. Y como toda sesión de feedback, me interesa primero que tú mismo, en forma libre y sin ningún temor, ¿cierto?, me puedas contar cómo te sentiste, cómo crees que lo hiciste, cuál fue tu visión en relación a la señora María que vimos en conjunto también. ¿Te parece? Sí. Bueno, muchas gracias por la posibilidad de realizar esta sesión de feedback. Creo que es muy útil para los objetivos educacionales de esta rotación, y la verdad es que después de este primer mes rotando en la urgencia, eh, evaluando a la señora María hoy día en la mañana, me sentí bastante seguro y bastante cómodo. Ya estoy más familiarizado con las dependencias del servicio de urgencia, conozco al personal. Por lo tanto, sentí que fue un ambiente favorable para mi evaluación y para mi educación. Por lo tanto, me sentí bastante bien y seguro. Y en concreto, mi apreciación es que tuve el tiempo adecuado para evaluar a la señora María. Tuve además a la mano todo tipo de insumos, como exámenes, como instrumentos de evaluación, instrumentos para realizar el examen físico. Tuve además la oportunidad de realizar la evaluación en una sala de evaluación sin otros pacientes, obviamente con su supervisión y acompañado a la familia de ella, pero fue un buen ambiente. Y en concreto, en términos de la evaluación que yo hice de ella, me parece que, como usted sabe, es una señora de 55 años que tiene obesidad, que además de eso es una gran fumadora, que es hipertensa, tiene hipercolesterolemia y es diabética insulino requirente. Y ella ya había estado hospitalizada 3 veces antes este año, todas las veces por causas relacionadas a descompensación, principalmente su diabetes, también en algunas ocasiones con insuficiencia renal e hipertensión asociada. Y este caso no era muy diferente, la verdad. Ella acudió acá, tenía una hiperglicemia bastante importante, estaba muy deshidratada y con la presión elevada. En ese sentido, al principio durante la anamnesis me costó un poco acercarme a ella. Ella no era una persona que entregara mucha información de manera sencilla. Mi impresión fue que trataba de esquivar y evitar ciertos temas, pero afortunadamente pude recabar la información que yo consideré relevante en términos de su motivo de consulta actual y su descompensación. El marido estaba con ella siempre y trataba de aportar alguna información o opinar, pero eso en general tendía a confundir un poco la situación y nos sacaba a la señora María y a mí de lo importante que era lo médico, que era lo que la traía ahora acá. Después de eso, en el examen físico, como yo le había mencionado, bueno, era una persona que padecía obesidad, que se veía mayor a su edad biológica, y que claramente estaba cursando con una deshidratación y con signos de insuficiencia renal aguda, y los exámenes de sangre confirmaron además
una descompensación de diabetes, el examen físico que tuve la oportunidad de hacer mostraba que tenía una frecuencia cardíaca dentro de límites normales, no tenía taquipnea, pero su presión arterial estaba elevada en el rango de 200 milímetros de mercurio en la presión sistólica, y en una paciente que no se veía en muy buenas condiciones. De acuerdo. Por ese motivo me pareció que lo más adecuado era sugerirle a ella la posibilidad de hospitalizarla para un manejo más adecuado de su condición de descompensación médica, un manejo más enérgico acá en un ambiente hospitalizado, bajo supervisión médica, de manera tal de poder abordar la parte de la diabetes, la parte renal, etc. Por ese motivo, dentro de las indicaciones que yo sugerí y que me parecieron que eran pertinentes, aparte de la hospitalización, obviamente, está una dieta adecuada para personas diabéticas e hipertensas, hidratación con suero fisiológico endovenoso, manejo con insulina en dosis adecuada para su condición, y además mantener obviamente todos los fármacos antihipertensivos y para la hipercolesterolemia. Ella al principio estaba un poco dubitativa y el marido presentó cierta reticencia a esto, pero finalmente pudimos convencerla y llegar a la conclusión de que esto era lo importante que había que hacer para poder contribuir a su proceso de recuperación. Yo estoy muy contento contigo, Felipe, en cuanto a cómo trataste a la señora María. Yo conozco a la señora María hace aproximadamente 3 años y ahora fue por coincidencia que la vimos juntos en la urgencia nuevamente. Y es una paciente difícil, pero creo que tú manejaste muy bien la parte médica. Creo que te diste cuenta en cuanto viste a la paciente que algo no andaba bien y que la paciente no podía irse a su casa, y el darse cuenta si un paciente tiene que hospitalizarse o irse para su casa es de vital importancia, y tú eso lo hiciste muy bien. Creo que tomaste una buena historia, te diste cuenta cuáles eran los hitos importantes de su problema médico, hiciste un muy buen examen físico. Creo que tus indicaciones estuvieron, creo que 100% perfectas, creo que no cambiamos ninguna. Las indicaciones que tú pusiste para la hospitalización son las que actualmente tiene la paciente. Así que creo que en ese sentido realmente lo hiciste brillante, creo que lo hiciste muy bien. Sin embargo, a mí me gustaría comentarte algún otro punto que creo que también es muy importante y que me parece que no lo mencionaste o no lo indagaste durante la entrevista, que fue que tú lo mencionaste al principio, ¿cierto? La señora María el último año ha estado 3-4 veces hospitalizada por lo mismo. Y eso a uno le hace pensar, bueno, ¿por qué se hospitaliza 3-4 veces? Y tú también mencionaste que tenía un marido. Este hombre, el marido de la señora María, es un paciente obeso también, diabético, pero que no usa insulina. Y el marido le dice a la señora María que la insulina no sirve para nada. Y eso yo lo sé porque conozco a la paciente y entiendo que es difícil darse cuenta en un ambiente de urgencia de eso. Y creo que exigirte eso a un interno de séptimo quizás es mucho, pero creo que uno, si quiere ser un médico completo, tiene que tratar, ¿cierto? Una cosa es tratar la patología aguda por la que viene la paciente, que es muy importante y es vital, pero otra cosa es tratar de darse cuenta por qué está pasando esto, cuál es el entorno del paciente, qué rol tiene en este caso el marido, que le dice que no use la insulina. Tú tampoco indagaste mucho durante la historia si ella efectivamente usaba bien su insulina o no, o simplemente tomaba la metformina y se ponía de vez en cuando la insulina. Creo que ahí perdiste una oportunidad importante de educarla a ella misma, educar al marido y tratar de entender por qué una paciente viene 3 o 4 veces por el mismo problema al año, ¿cierto? Ahí hay algo que
Creo que te faltó indagar del punto de vista netamente técnico de tu conocimiento clínico, de diagnóstico, creo que estuviste excelente. No sé si tú estás de acuerdo con eso, no sé si sientes que como que yo sentí cuando te veía examinar al paciente que como que dejaste de lado al marido en todo en la historia general del paciente. Y siento que en este caso puntual tiene un rol prácticamente fundamental. No sé qué es lo que te parece, si estás de acuerdo con la apreciación mía Sí, al respecto. definitivamente, ahora viendo la situación en retrospectiva y un poco más desde la distancia, creo que efectivamente habían señales e indicios de que el marido jugaba algún rol importante en contribuir a la falta de herencia de la señora María a la terapia, y creo que definitivamente quizás yo me concentré demasiado en la parte médica, aguda, del motivo de consulta actual, y no indagué más en eso. Creo que definitivamente es algo que, que me faltó haber hecho más en detalle, y porque hubieron algunas cosas que no pude recabar bien. Creo que definitivamente tener la posibilidad de darme cuenta de eso me va a entregar otras herramientas para actuar en distintos niveles también. Y otra cosa creo que es muy importante, ¿cierto? Considerar el entorno del paciente y sobre todo en un paciente, ¿cierto? Diabética, insulino requiriente, que claramente no usa o no usaba bien la insulina porque si no, no se descompensaría tanto, o no sigue ningún tipo de dieta ni ninguna indicación médica. Tampoco indagaste, ¿cierto?, en cómo usa la insulina, dónde se la coloca, cómo se la coloca. A lo mejor se la pone pésimo. A lo mejor piensa que una unidad es un cc, o no sabemos bien eso, porque algo pasa. O no se pone bien la insulina, ¿cierto? O el marido juega un rol que le dice que la insulina no sirve para nada. O sea, ahí creo que nos faltó un poco tratar de entender para que no pase de nuevo esto, ¿cierto? Parte del rol médico que tenemos nosotros es tratar la emergencia, en este caso la descompensación de su diabetes, de su presión, pero también tratar de entender por qué le pasa esto y tratar de prevenir, ¿cierto? De tal modo, Felipe, que tratando de cerrar un poco esta sesión de feedback, creo que tus habilidades como médico, ¿cierto?, de examen físico, anamnesis, diagnóstico y tratamiento, son sobresalientes. Creo que la señora María era una paciente muy difícil de manejar. El marido es complejo, ella a veces no cuenta tan bien la historia, cuenta lo que quiere contar, como ha estado tantas veces en el hospital se siente segura, que cuenta lo que quiere, pero creo que tú pudiste en el corto tiempo, con la presión asistencial que hay en el servicio de urgencia, creo que manejaste muy bien a la paciente. Creo que solamente te faltó esto de tratar de entender qué rol tiene el marido, tratar de educarle un poco más a la paciente, pero en general, nuevamente creo que tuviste muchas más fortalezas que debilidades en esta sesión de feedback y en esta sesión viendo a la paciente. Y ahora bien, ¿cómo crees tú que podríamos mejorar esto? ¿Cómo podríamos hacer un plan de trabajo, ¿cierto? Sabiendo que nos quedan todavía 3 semanas más de rotación juntos en la urgencia, que nos vamos a ver 3 veces por semana. Entonces, ¿cómo crees tú que podríamos planificar para que tú practiques esto, lo mejores? ¿Quieres evaluarlo por tu cuenta? ¿Quieres que hagamos otra sesión de feedback? ¿Cuándo te parece prudente que podríamos hacer otra sesión de feedback si es que quieres hacerla? Sí, yo creo que lo ideal sería tener la posibilidad de empezar a utilizar esta nueva herramienta en las evaluaciones futuras con los pacientes que vaya viendo. Idealmente dentro de una semana o dos poder evaluar un nuevo paciente bajo su supervisión para tener su opinión respecto a cómo yo estoy integrando esta nueva herramienta de evaluación en mi práctica clínica. Muy bien, Felipe, creo que hemos tenido una buena sesión de feedback. ¿Te parece que nos juntemos en 2 semanas más, el próximo martes?
y vamos a tener sin duda la oportunidad de ver un paciente parecido a la señora María u otro paciente con algún problema que vaya más allá de su propia patología en cuanto a al entorno familiar o el entorno social del paciente. ¿Te parece entonces que nos dejemos para el próximo martes a esta misma hora? Sí, definitivamente. Muchas gracias. Ok, muy bien, Felipe, que te vaya muy bien. Muchas gracias.